decíamos en una primera ronda, ¿qué posibilidades hay de tener alguna articulación en el continente? No la hay ahora en nuestra región como para poder hablar en nombre de la región. Decía Horst que las siglas no faltan, pero lo que no hay es una gimnasia política en los países hoy. Para no insistir en la visión pesimista, yo creo que hay una posibilidad importante mediante la reconfiguración de UNASUR. Con el gobierno de Lula, que se va a instalar a comienzos del año y que ya ha mencionado la posibilidad de devolverle su funcionamiento a UNASUR, y con el acuerdo también de Chile y de Colombia, que estaban en el acuerdo del Pacífico, que era una cosa que le hacía la competencia a UNASUR. Hoy en día puede constituirse una nueva institución que, aprendiendo ojalá de todos los problemas que se han presentado en el pasado, oriente la cohesión latinoamericana, o por lo menos la sudamericana, a los grandes temas que hoy en día tiene la región. Somos una región que tiene la mayor desigualdad del mundo, a pesar de ser una de las más ricas. Tenemos una biodiversidad, tenemos recursos mineralógicos, tenemos agua dulce, tenemos una serie de posibilidades realmente de brindarle a la población sudamericana, digamos, un nivel de vida mucho más alto. Comenzando con los alimentos, bien organizados, comenzando podríamos por los tener alimentos, claro, y por el nivel cultural de las capas medias para arriba en la región, podríamos hacer un esfuerzo de cambiar la educación y hacerla igualitaria, humanística, solidaria y sin prejuicios, sin odios, sin rivalidades artificiales, etc. Entonces, yo finco mis expectativas en UNASUR. Con el nuevo liderazgo latinoamericano del próximo año, ahí hay una gran posibilidad. A menos que aparezcan otra vez bloqueos caprichosos de algunos líderes, que por de pronto no los veo presentes, pero yo tengo confianza en que va a haber una mejor situación de coordinación. Se depositó mucha confianza en el pasado en Brasil, por ser Brasil, por el papel que debería jugar. Bolsonaro ciertamente no era el candidato en la región, Lula parece que sí, y hay quien dice que en este segundo, bueno, no segundo, en este último retorno al poder de Lula se podría esperar un Lula que mire más a la región. Y por otro lado, me sigo preguntando, más allá de nuestra casa latinoamericana, ¿en qué anda Estados Unidos? ¿En qué anda China? ¿En qué andamos con la guerra? Es decir, la tormenta está durísima allá afuera, Lourdes. Sí, Horst hablaba de momentos salvajes, ¿no? Y yo adscribo esta idea de este momento de reconfiguración multipolar que todavía no está encontrando sus espacios, sus caminos, porque al final el orden tiene que ver con reglas compartidas. Y si no hay un horizonte cultural, ideológico, civilizatorio compartido, el diálogo es entre sordos, ¿no? Y tenemos guerras para dirimirlas, ¿no? Entonces, siento que la presencia de la India, por ejemplo, con una potencia no solo económica, sino también por la población que aporta al continente, sin mencionar la China, que también está jugando sus cartas de una manera tremendamente estratégica. Yo creo que la nueva presidencia de Xi ha demostrado que quiere ser ya una presidencia no encerrada hacia China, sino más bien abierta a la reconfiguración geopolítica, con ambiciones de un liderazgo de zonas de influencia mucho más amplios, mucho más dinámicos. Creo que reconfigura todo eso. La frustración de muchos analistas tiene que ver con el paupérrimo liderazgo europeo, ¿no? Parece que Europa está ahorita en su peor momento, tiene una crisis energética, tiene una crisis económica. No está Merkel, que no es poco. No está Merkel. Y bueno, y tampoco en la posibilidad del liderazgo de este horizonte civilizatorio occidental, vamos a llamarlo, por llamarlo de alguna manera general,
Inglaterra está con una crisis interna tremenda, ¿no? Entonces, yo diría que Europa es como la que ha perdido en este momento la posibilidad de ese liderazgo mucho más contundente que tenía, ¿no? No, y está viviendo bien de cerca la tormenta económica también, ¿no? Sí. Ligado a la guerra, por supuesto. Sí. Y este desafío de las transiciones, las diversas transiciones que se plantean desde diversos espacios, análisis, una de ellas, tal vez la más importante, es la energética. Recordemos que todavía el 80% de la población vive con una energía basada en la explotación de hidrocarburos, la famosa energía del carbón, digamos, por decirle de algún modo, y que hay la ambición de una transición energética de corto plazo. Eso requiere también, y a veces no hay esta claridad, una serie de recursos naturales. Y algunos estudios hablan que, por ejemplo, la transición hacia mayor transporte eléctrico, que es una de las opciones optimistas de esa transición, requiere 19 minerales que están en el sur. El litio es el más famoso, al que nosotros nos hace ilusión, pero hay otros 18 minerales distintos al oro, a la plata y al estaño, que han sido los tradicionales, que podrían darle una oportunidad, un posicionamiento distinto a esa América Latina que aspiramos, esté en diálogo con esta nueva globalidad. Ahora, ¿qué pasa cuando, como Jorge decía al inicio, van países por países a confrontarse con este desorden geopolítico? No somos nadie. O sea, Argentina solo, Brasil solo incluido, no es pues un actor en la mesa que pueda tener algún peso. Pero si nosotros vamos como bloque, como en su momento la Unión Europea lo hacía, ¿no? Con una coordinación hacia adentro y un liderazgo hacia afuera, otras serían las condiciones de la negociación, de nuestra exportación de commodities, de nuestra exportación de minerales, de nuestra exportación de los recursos naturales que nos han dado nuestro desarrollo en toda nuestra historia. Lourdes, hablaste de Europa, hablaste de India, de China, de América Latina, de los líderes, y no has dicho nada de Estados Unidos. Tal vez acaban de salir de una crisis también interna, ¿no? Del desequilibrio entre demócratas y republicanos. Lo que pasa es que yo soy bastante pesimista del liderazgo de Biden. Lastimosamente creo que los demócratas no están en su mejor momento, no están siendo este liderazgo también propositivo que podía de nuevo vender las ideas occidentales del desarrollo. Y está ahorita también con bastante rezago, yo creo, ¿no? El problema de su posicionamiento geopolítico frente a Rusia y frente a China los tiene muy ocupados. Una buena señal, el saludo del presidente de Estados Unidos con el presidente chino para coordinar acciones en el tema climático, ¿no? Ustedes saben que una de las deudas pendientes y que Europa y Estados Unidos le cobra a la China justamente es su contribución a los fondos de pérdidas y daños, ¿no? Que China no quiere asumir y que es uno de los escollos centrales para llegar a acuerdos sobre fondos globales para compensar pérdidas y daños. Esta foto, que creo que fue la que más circuló en ese momento, tiene que ver con un apretón de manos y una conversación entre ambos líderes. Horst. Yo creo que Estados Unidos está en un momento crítico de su institucionalidad histórica. Entre paréntesis, Trump ya vuelve a Twitter, bueno, con Elon Musk. Ese es el problema principal, que una sociedad tan diversa, tan dinámica, tan creativa que es como sociedad, tenga un sistema político tan vulnerable que un multimillonario caprichoso puede empezar a ganar tal influencia que hoy en día tiene atemorizados a demócratas y republicanos, porque ya ha anunciado que se presenta a las próximas elecciones y está arrastrando desde hace 8 años
al Partido Republicano, que no logra desprenderse de este líder que es la peor calamidad que le ha pasado a Estados Unidos y por repercusión también al orden internacional, ¿no? Estará pensando en Bolsonaro y en el Brasil partido también, ¿no? Como claro, uno de los ecos. Claro, pero lo que pasa en Estados Unidos es grave, puesto que inhabilita una conversación seria de largo plazo con el resto del mundo sobre temas serios. Y mucho de la posición norteamericana en el mundo depende de la correlación de fuerzas políticas internas. Las últimas elecciones las ha pasado raspando el Partido Demócrata, que ha mantenido el Senado, pero ha perdido la Cámara de Diputados. De aquí en adelante Biden no tiene muchas posibilidades de tomar iniciativas y por lo tanto la pregunta es si habrá un sucesor mejor para Biden y eventualmente una mejor alternativa de los republicanos para Trump. Entonces, los próximos 2 años Estados Unidos va a estar muy complicado y su presencia internacional va a ser, por lo tanto, entre cautelosa y abusiva, porque la posibilidad de avanzar en algunos intereses del establishment conservador en política exterior en Estados Unidos es tomar iniciativas torpes, que es lo que hizo Trump con la China. Iban las relaciones bastante bien, bastante coordinadas, y Trump las canceló y dijo que el principal adversario histórico, geopolítico de los Estados Unidos es la China. Y eso no lo ha cambiado Biden. Y entonces, muy positivo el encuentro cara a cara de los dos presidentes, del presidente de la China y de los Estados Unidos, pero yo creo que eso no quita la rivalidad que están teniendo en una carrera tecnológica y que nos lleva al riesgo de que en el futuro tengamos 2 sistemas tecnológicos en el mundo con diferentes modalidades, reglas, costos, etcétera, etcétera. Y entre medio, la clase esta de los millonarios de los Estados Unidos, que pueden permitirse tener empresas que mandan cohetes a la luna, que pueden tener ambiciones para controlar el sistema de comunicación mediante una red como Twitter, etcétera. Eso indica que el sistema de redistribución de riqueza, la imposición a las ganancias extraordinarias no funciona. Y es una de las urgencias que necesita el mundo, que se graben las ganancias extraordinarias que se están haciendo en el mundo por parte de las empresas tecnológicas, que soslayan el pago de impuestos mediante la colocación de sus casas matrices en paraísos fiscales. Entonces, eliminar paraísos fiscales, grabar, pero de verdad, a los multimillonarios, etcétera, que no son multimillonarios, son multibillonarios, es algo importantísimo, porque con esos fondos se podría completar lo que falta para la lucha contra el cambio climático. Y difícil en Estados Unidos, donde la política, más que estos 2 grandes marcos políticos, no son ni los demócratas ni los republicanos, como son los grandes empresarios, los grandes capitales que están definiendo también la política internacional. Y hablando de adversarios, no hemos dicho mucho de Rusia, es decir, la ensalada es mayúscula y nosotros tenemos un paraguas que no sé qué rato se nos va a agujerear también. Para cerrar, Lourdes. Sí, yo creo que la desigualdad es el tema central en discusión. Que solo crece, ¿verdad, Lourdes? Que solo crece. Varios informes ya demuestran esta capacidad de acumulación de familias, casi de grupos empresariales que están superando cualquier frontera y cualquier regulación estatal que se podría impulsar, y que están tomando control político de manera mucho más abierta actualmente, ¿no? Porque antes parecía ser que solo se dedicaban a hacer buenos negocios y a ganar dinero, pero que están en este momento invirtiendo en temas centrales. Y voy a aprovechar para abordar un tema que para mí me parece central, que tiene que ver con la transferencia de fondos
a todos los movimientos conservadores en la región, ¿no? Lo del aborto en Estados Unidos ha sido una señal que ha hecho que investiguemos mejor las inversiones de estos grupos conservadores que tienen una visión pues del mundo bastante pragmática y que ven en todos los movimientos como el feminista, como los movimientos que reivindican derechos de los diferentes en un riesgo, ¿no? Entonces, en vínculo hacia lo social, es decir, sociedades más conservadoras, en vínculo hacia lo político, cooptación de los espacios políticos de una manera mucho más abierta, en vínculo con los sistemas de comunicación, porque recordemos que las redes sociales se promocionaban como este espacio de libertades, de que cualquier vecino podía decir lo que pensaba. Pero ahora sí sabemos que es un sistema tanto o más complejo y puede tener una propiedad no solo económica, sino sobre todo intelectual, que cambie el equilibrio de poder de cualquier aspiración de democratización de las redes sociales.